Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, el lunes 24 de noviembre. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, un pueblo costero donde sabemos que el Señor nos ha permitido vivir y poder adorarle en esta hermosa mañana, reconociendo que el tiempo que vivimos es uno postrero. Se hace necesario que esta palabra sea compartida dentro de las redes sociales, que son un mecanismo de difusión del mensaje de la palabra. Y aunque las redes sociales son utilizadas para compartir contenido tal vez personal o tal vez de otra índole, nosotros como iglesia del Señor, no como un grupo religioso, como una denominación, queremos traer una palabra que sea de vida al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo reconocemos que para la sociedad son grupos que probablemente se congregan en algún lugar y probablemente tienen características similares, pero la iglesia que sabe que el tiempo que vivimos es uno postrero, sabe que el nuevo nacimiento en Cristo es lo único que a nosotros nos marca, es lo único que con la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos cambia el mensaje de uno religioso a uno de dador de vida, porque reconocemos que solo en Jesús hay vida y hay libertad. Y es por esa razón que en esta mañana quisiéramos dejar un contenido que sea de bendición al cuerpo de Cristo. En esta mañana yo te invito que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria y la honra. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos por este día maravilloso, porque a ti te ha placido entregarnos la vida. Padre, gracias, porque en medio de cada circunstancia difícil que no podemos entender, en medio de cada reto que llega a nuestra vida, nosotros sabemos, Padre, que es parte de una vida natural en esta tierra, porque en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos en ti, Señor, porque tú has vencido al mundo. Espíritu Santo de Dios, en esta hora queremos ser diligentes, haciendo buen uso de las redes sociales, Señor, para traer un mensaje que sea pertinente al cuerpo de Cristo, un mensaje, Padre, que traiga transformación, que traiga vida, libertad, paz en el Espíritu. Oh Padre amado, yo te presento, mi Dios, cada persona que en esta hora se encuentra laborando o se encuentra, Señor, tal vez en un tiempo de cita médica. Oh Dios, yo te pido que esta palabra llegue al corazón de alguien y haya, Señor, ella se reproduzca en el corazón de alguna vida. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta hora que tú hagas libre al cautivo, que tú alcances, Señor, a la distancia toda persona, Padre, que está al alcance de mi voz en esta hora. Espíritu Santo, reconocemos que nada somos si tú no estuvieras con nosotros, y en esta hora te pedimos misericordia, misericordia para esta isla, Señor, misericordia para cada vida, Señor. Bendice a mi hermana Nachania Santana, oh Padre amado, bendícela de manera especial. Padre, trae una palabra que sea de bendición, Padre, que le levante la fe, el ánimo, Señor, a tu iglesia para persistir, insistir y no desistir. Espíritu Santo, oh Señor, invocamos tu nombre. Señor Jesús, en esta hora toma control de las redes sociales, toma control de cada una de las palabras, Señor, que vamos a estar ministrando en esta hermosa mañana. Reconocemos, Padre, que hay mucha necesidad, y como tú nos has hablado en esta hora, damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Señor, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hora, Dios te bendiga, Nachania. Saludamos por ahí a nuestro hermano Eric Soto, a su esposa Dora, que no sabemos que a la distancia allá en la Florida, nosotros acá, gracias Nachania, acá en Puerto Rico, pero reconociendo que este tiempo es un tiempo postrero y que sabemos que en medio de cada batalla nosotros sabemos que el Señor
tiene control. En esta hora también saludamos a mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro. Dios bendiga a mi hermana Cuca Santiago, mi hermano Arcelio Rodríguez. Dios bendiga cada vida, mi hermana Carmen Rita, que siempre se conecta. Dios te bendiga, Nachania. Saludamos todas las vidas que están al alcance de nuestra voz. Y en esta hora queremos compartir una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 2 y versos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en dos lugares. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12. Gloria al Señor. Vamos a buscarlo directamente de la palabra y queremos compartir la escritura. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí llegaron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el que ha nacido como rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando apareció y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Gloria a Dios, toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, inquiría de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, pues así está escrito por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos con precisión acerca del tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id e indagad con exactitud sobre el niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto aparecer les guiaba hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron sobremanera con gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, olíbano, mirra, pero instruidos por Dios en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y en esta hermosa palabra, lo que me llama la atención es ese tema de la visión que debe tener alguien que tiene la revelación de Cristo. Fíjate que estamos hablando en un contexto donde el pueblo de Dios se encuentra viviendo un tiempo donde ha perdido contacto con Dios, donde ha perdido el contacto, no porque Dios no hablara, sino porque el pueblo se había apartado del Señor. Y lo primero que perdemos cuando nos vamos alejando del Señor es esa habilidad de escuchar la voz profética. Y fíjate que la voz profética en nuestra vida, decía el apóstol Pedro, que la voz profética más segura que tenemos en este tiempo es su palabra. Pero fíjate, me llama la atención que en este capítulo 2 el evangelista Mateo hace saber y hace referencia de unas personas que eran magos, que eran gente. Dios te bendiga, Cuca, acababa de saludarte. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, Mirelsi, a la muchacha, a la joven. Dios bendiga a todos allá. En esta hora estamos compartiendo la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, leímos del 1 al 12. Y fíjate, hemos estado comenzando a hablar sobre la visión que debe tener alguien que le es revelado Jesús. Fíjate que a mí me llama la atención que el pueblo de Dios, conociendo las Escrituras, conociendo a los profetas, conociendo todo lo que había a su disposición, no tenían la visión clara de quién era Jesús. Sin embargo, dice la palabra del Señor que estos magos se les reveló allá en el cielo. Ellos pudieron ver
esa estrella. Y dice que después que Jesús nació en Belén, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el que ha nacido como rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando apareció y hemos venido a adorarle. Esto fue el cumplimiento de Números 4:17, que dice: saldrá estrella de Jacob. Esta estrella se refiere a Cristo. Y es que cuando nosotros estamos dentro de un aspecto religioso, podemos tener conocimiento de la Escritura, pero si no tenemos la experiencia de tener comunión con el Espíritu Santo, no vamos a tener una visión correcta. Y fíjate, estos magos tal vez no conocían directamente quién era Jesús, pero ellos estaban buscando algo. Evidentemente, ellos tal vez no conocían a Jesús, pero ellos pudieron identificar su estrella, porque cuando alguien tiene necesidad de encontrar algo, lo va a encontrar. Dice la palabra que el que busca encuentra, que al que llama se le abrirá la puerta. Pedid y se os dará. Y fíjate, me llama la atención que esa visión que tuvieron esos magos, los magos no dijeron vimos una estrella, ni tampoco vimos la estrella, sino que dijeron vimos su estrella. Ellos vieron la estrella de Jesús. Jesús es esa estrella que en medio de una oscuridad tan tremenda, como dice el capítulo de Génesis en el capítulo 1 y 2, dice que el Señor hizo el sol para el día, pero la luna como astro para las noches. Y es que se separó la luz de las tinieblas. Pero sabemos que mientras el pueblo no tenía la revelación de Jesús, el pueblo se encontraba en oscuridad. El pueblo se encontraba en, claro que sí, vamos a estar orando por Juan Ortiz para la operación de su vista. Claro que sí, Nachania. Fíjate que cuando nosotros no tenemos la revelación de la palabra de quién es Jesús en nuestra vida, estamos en oscuridad literalmente. Pero me llama la atención cómo estos magos tuvieron la revelación y dijeron a Herodes, vimos su estrella. Ellos le adjudicaron, vimos su estrella. Fíjate que dice aquí, no dijeron vimos una estrella, vimos la estrella, no, vimos su estrella. Pudieron reconocer que había algo que no era natural, era algo grandioso, y ellos sabían que era, en ese momento habían visto la estrella del rey de los judíos. Y fíjate que estando el pueblo en oscuridad, que estando el pueblo tal vez siendo gobernado, mal gobernado por gente tal vez, Dios te bendiga hermana Mirelsi, gente tal vez que abusaba del poder, gente probablemente que estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Dice la palabra que cuando estos magos identificaron la estrella que estaba viéndose en su cielo, esa estrella que iluminaba al pueblo de Dios, esa estrella que hoy también ilumina nuestra vida, porque esa estrella, quien es Jesús, fue revelada a nosotros en el momento que el Señor tuvo a bien que nos dejara escuchar su voz y entender que estar en la vieja creación era estar en oscuridad, que estar en la vieja creación sin tener conocimiento de que Jesús es el único que derramó su sangre por nosotros. Probablemente tengamos el conocimiento de la profecía, tengamos el conocimiento tal vez de las enseñanzas religiosas, probablemente de lo que es la tradición. Estos magos, probablemente el pueblo judío versus los magos, el pueblo judío conocía la profecía, y aunque conocían la profecía, no tenían la revelación que estos magos que eran gentiles habían tenido. Fíjate que estos magos tuvieron la comunión de saber que Herodes buscaba al niño Jesús para liquidarlo, para matarlo, y dice la Escritura en este capítulo 2 que ellos recibieron de alguna manera, dice, pero instruidos por Dios en sueños,
que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es que cuando Dios tenía planes y propósitos, Él usa los medios que están, los recursos que están a la disposición. Si el pueblo no está dispuesto a hablar, el Señor va a usar una mula, va a usar algo, pero Él va a hablar. Por eso es que nosotros decimos y decíamos los otros días en nuestra clase de instituto que en ocasiones nosotros no entendemos las voces que se levantan a nivel social para tal vez oponerse a alguna situación difícil que está aconteciendo en nuestros días, pero en ocasiones tenemos que entender que las piedras hablarán, que en ocasiones si la iglesia está en silencio, la iglesia que no es una denominación, que no es un grupo religioso, la iglesia que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que posee la presencia del Espíritu Santo, sabe que lo que está aconteciendo es parte de un cumplimiento profético, y en medio de esa oscuridad Dios hizo que aquellos magos pudieran ver e identificar la estrella, quién era Jesús. Jesús estaba llegando a un pueblo que no lo reconocía. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Fíjate que el varón de dolores y de experimentado en quebranto es Jesús. Jesús es ese varón de dolores y experimentado en quebranto que Él pudo entender que había que ser obediente a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que él podía sentir, el deseo o la facilidad de escapar. Sin embargo, Jesús tenía de antemano pensamiento de que nosotros necesitaríamos redención, porque dice el apóstol Pablo en su revelación teológica, dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Jesús decidió bajar a la tierra y ser el cumplimiento para aquella voz profética, Jesús estaba pensando en ti y en mí. Jesús sabía que necesitábamos redención. Jesús sabía que no podíamos quedarnos en la primera creación, que teníamos que ser rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Y me llama la atención que los reyes del oriente eran gente que probablemente no eran conocedores de la profecía. Sin embargo, pudieron ser sus ojos abiertos e identificar la estrella que ellos estaban viendo. Era Jesús. Jesús estaba llegando a la oscuridad de un mundo perdido, de un mundo que necesitaba ser iluminado, de un mundo que necesitaba la luz de Cristo. Y fue en ese momento que ellos pudieron discernir que en la voz de Herodes había un plan maquiavélico, que en la voz de Herodes se escondía algo, y es que el enemigo de las almas siempre hará oposición a la luz, porque la luz opaca, la luz saca las tinieblas de su lugar. Y es necesario que tú entiendas que solo cuando te es dada la revelación de quién es Cristo en tu vida, nosotros podemos entender que aquel pueblo de Dios en ese momento, dice el mismo evangelista Juan, que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Los suyos estaban distraídos esperando un gobierno humano, esperando tal vez la liberación de un gobierno que pudiera tomar acciones. Sin embargo, dice la palabra que en aquel momento Jesús estaba naciendo y Jesús estaba trayendo un cambio a la historia. Jesús estaba siendo identificado por el mundo de las tinieblas, porque en la persona de Herodes sabemos que vemos la oposición demoníaca, porque siempre que se levanta la vida, siempre va a tratar de que la muerte va a querer hacer su parte, pero no puede hacerlo, porque sabemos que de Dios es el poder. La muerte fue vencida con la victoria de Cristo Jesús, y nosotros sabemos que en medio de esa circunstancia los judíos no podían entender, tenían conocimiento, pero no tenían la revelación de quién era Jesús. La lectura de Mateo 2 del 1 al 12 revela que hallar a Cristo es un asunto viviente, no guarda relación con el mero conocimiento de que Jesús nacería en Belén. Simplemente es cuando tú tienes una experiencia, esa experiencia, hallar a Cristo, es que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La estrella
apareció lejos del templo, ubicado en la tierra de Jerusalén, lejos del centro religioso. La estrella, lejos de los sacerdotes, lejos de los escribas, lejos de los fariseos y de todos los religiosos. Más bien hubo una estrella que mostraba algo de Cristo en una tierra pagana. En una tierra pagana fue vista la estrella de Jesús, porque Jesús venía a salvar lo que se había perdido. Pero tal vez el aspecto religioso esperaba que pudiera hacerle tal vez una fanfarria a aquel hijo de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos por la palabra que era una estrategia de Satanás para tratar de impedir que la humanidad fuese redimida por medio de la sangre de Jesús de Nazaret. Porque Él, como Dios, Él descendió y se vistió de humanidad para Él poder redimirnos y hacer, como decía el apóstol Pablo, ese segundo Adán. Dice la palabra que el mero hecho de nosotros tener la palabra de Dios ubicada en Miqueas 5:2, donde dice que Cristo nacería en Belén, no funciona. Probablemente en nosotros saber el dato, ellos saber el dato, no haberlo creído, no buscaban, no podían ver esa estrella. Pero cuando tú no solamente te limitas a un mero conocimiento, sino que hay en ti una búsqueda intensa del Espíritu, nosotros sabemos que eso es lo que nos revela. La estrella es la revelación viviente, la visión viviente, no el conocimiento doctrinal y muerto acerca de la palabra, no el conocimiento muerto acerca de Miqueas 5:2. Lo que necesitamos hoy en día no es el mero conocimiento bíblico, sino la visión celestial, esa visión que tuvieron estos reyes del oriente, que aunque tal vez no entendían, no conocían las escrituras, ellos tuvieron la visión revelada e identificaron que era la estrella del rey de los judíos. Y nosotros sabemos que la visión que los conceptos humanos jamás pueden enseñar. Incluso si tenemos conocimiento de la palabra, aún necesitamos que la estrella viviente actualizada nos guíe acerca de la calle exacta y la calle exacta donde se encuentra Jesús. Después de recibir la visión viviente, los magos fueron desviados por su concepto humano y se dirigieron a Jerusalén, la capital de la nación judía, donde ellos supusieron que estaba el rey de la nación. El hecho de que fueran desviados ocasionó la muerte de muchos niños varones. Nosotros sabemos que el concepto que tenía Herodes era que había alguien que se estaba levantando, oponiéndose. Dios te bendiga, hermano Saúl Dumén. El poder haber visto aquella estrella diferente a las demás, esto le daba a estos reyes del oriente la convicción de que ese rey de los judíos estaba en Jerusalén, en la ciudad de David. Pero ellos llegaron a ese lugar poniendo en riesgo el plan de redención, porque ellos tal vez no tenían el conocimiento, pero dice la palabra que ellos llegaron allí a donde Herodes, y el mismo Herodes se molestó, porque siempre que hay una iluminación por parte del cielo, el enemigo va a tratar de impedir que la visión sea revelada. Dios te bendiga, que la visión no pueda ser realizada. Y el enemigo estaba tratando de impedir tu salvación y la mía, porque Jesús desde un principio había venido a la tierra a salvar la humanidad. Lo que pasa es que la religión te limita a estar en un lugar, la religión te limita solamente a una época, pero cuando tienes la visión correcta, sabes que tienes que huir de esa área, de ese peligro, porque si aquellos reyes seguían dejándose llevar por sus conceptos humanos, ellos pondrían en riesgo la redención del hombre. Sin embargo, dice la palabra en Mateo capítulo 2, pero instruidos por Dios en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a la tierra por otro camino. Y qué bueno es cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo es quien guía
a toda verdad y a toda justicia, que probablemente las tinieblas estaban intentando apagar aquella estrella. Sin embargo, la visión de unas personas que tal vez no eran igual, que no eran de parte del pueblo de Dios, Dios les estaba dando una revelación muy particular. Y en esta mañana el paralelo en este mensaje es que no queremos ser gente religiosa, es que no podemos limitar la salvación a la gente religiosa, es que necesitamos entender que la palabra del Señor se cumple ante nuestros ojos y que la palabra del Señor es la que destapa las escamas de nuestros ojos para que podamos entender que estás en medio de un tiempo postrero, que hay Herodes también que tratan de identificar dónde se está gestando el nuevo nacimiento en Cristo. Y es que esta estrella, la estrella de Belén, es necesario que nosotros la experimentemos. Después de recibir la visión viviente, los magos fueron desviados por su concepto humano y se dirigieron a Jerusalén, la capital de la nación judía, donde supusieron que estaba el rey de la nación. El hecho de que fueran desviados ocasionó la muerte de muchos niños. Cuando ellos llegaron allí, a Herodes se le puso en el corazón que había que matar unos cuantos niños, y aquel concepto humano de los magos puso en riesgo la vida de otros niños. Sin embargo, dice la palabra que cuando llegaron a Jerusalén e indagaron acerca de dónde habría de nacer el rey de los judíos, las escrituras dicen, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Al oír esta noticia, ellos debieron regocijarse. En lugar de ellos se turbaron. Esto se debió a que no buscaban genuinamente al Salvador. Si alguien se cree en el Señor, que no es afectado por el Señor como amor en sus emociones internas, no es digno de ser llamado cristiano, porque cuando tú tropiezas con la palabra, cuando tropiezas con Jesús, tu vida no vuelve a ser igual. Es fácil nosotros decir soy cristiano simplemente porque asisto a un lugar de adoración, tal vez porque llevo tiempo allí plantado, pero es necesario que tus ojos se abran y puedan identificar que Él es el Mesías, que Él es el que vino a darte vida y a dártela en abundancia, que quedarte en un aspecto religioso es limitar la salvación de Cristo a asistir a un edificio y simplemente tener allí una adoración. Necesitas reconocer en medio de un tiempo final es que tú eres ese edificio que el Señor quiere habitar por medio de su Espíritu. Él lo hace cuando tú puedes entender, igual que los magos, que Él viene a establecer su reino. Probablemente la religión te hace creer que estás bien, y dice la palabra que al oír esta noticia ellos debieron regocijarse y en lugar de ellos se turbaron. Si alguien cree que en el Señor y no es afectado por el Señor como amor en sus emociones internas, no es digno de ser llamado cristiano. Un cristiano que espera la venida del Señor o que espera ser arrebatado debería tomar esto como una advertencia. Después que los magos fueron corregidos por las Escrituras, se dirigieron a Belén y la estrella se les apareció de nuevo y los guió al lugar donde estaba Cristo, y al ver la estrella se regocijaron en sobremanera con gran gozo. Fíjate que la mentalidad de ellos como seres humanos fue pensar que Jesús estaría en Jerusalén, y pusieron en riesgo la vida de otros niños. Sin embargo, dice la palabra que Dios preservó la vida de Jesús y hizo lo que tenía que hacer. Dice que los sacerdotes eran quienes enseñaban la ley, según Malaquías 2:7, y los escribas eran quienes conocían las Escrituras. Tanto los sacerdotes como los escribas tenían conocimiento respecto al nacimiento de Jesús, pero ellos, a diferencia de los magos, no vieron la visión ni tuvieron el corazón para buscar a Cristo. Fíjate, se puede tener conocimiento de la palabra, pero no tener la visión correcta. Fueron los magos los que no tenían tal vez el conocimiento de la palabra, pero se les abrieron los cielos e identificaron la estrella de Jesús en medio de aquella noche oscura. Pudieron ver la realidad.
Independientemente de cuán bíblicos seamos, si perdemos la presencia del Señor, estamos absolutamente equivocados. La manera de nosotros ver a Jesús en el Nuevo Testamento es seguir al Señor, es permanecer continuamente en su presencia escondida. Probablemente el pueblo de Israel desconocía la estrella que estaba viendo, o sea, a pesar de que estaba anunciada en lo profético, carecían de una experiencia. Probablemente tener el conocimiento de la palabra sin tener la experiencia de quién es Jesús por medio de su Espíritu en nosotros. Necesitamos tener la experiencia y ser guiados hacia donde está la estrella que es Jesús, porque Jesús en nuestra vida cambia toda tiniebla y nos hace libres. Después que los magos fueron corregidos, se redirigieron a Belén y la estrella se le apareció de nuevo. Los sacerdotes eran quienes enseñaban la ley a las personas y los escribas tenían el conocimiento respecto al nacimiento de Cristo, pero ellos, a diferencia de los magos del Oriente, no vieron la visión. Independientemente de cuán bíblicos seamos, si perdemos la presencia del Señor, estamos absolutamente equivocados. Y en este tiempo tenemos personas muy religiosas, personas conocedoras de la Biblia, pero faltos de una experiencia personal con el Señor. Porque cuando tenemos la experiencia de que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros sabemos que Él tuvo misericordia de nosotros, nosotros podemos ver. Dios les advirtió en sueño a los magos que no debían volver a Herodes, así que regresaron a su propia tierra por otro camino. Una vez que vemos a Cristo, nunca tomamos el mismo camino, el camino de la religión aparte de Cristo, sino siempre tomaremos otro camino. Probablemente la religión nos lleva hasta apartarnos de nuestra familia y se nos olvida que en este tiempo necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Los fieles seguidores de Cristo son estrellas resplandecientes y vivientes. Aquellos que siguen a Cristo, la estrella resplandeciente y viviente, a fin de ser su duplicación. Nosotros sabemos que las estrellas vivientes siguen la visión celestial, viviente y actualizada, instantánea, como centralidad de ese plan de salvación. Las estrellas vivientes son aquellos que bendicen al pueblo de Dios. Cuanto más alabamos al Señor, al pueblo de Dios, y hablamos bien de ellos en fe, más nos ponemos bajo la bendición de Dios. Las estrellas vivientes están atentas a la palabra profética de las Escrituras como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, decía el apóstol Pedro. De la mañana hasta que nazca en sus corazones día tras día, si estamos atentos a la palabra, a la Biblia, Él se levantará nuestros corazones. Según el principio rector de la estrella de la mañana, un cristiano debería levantarse temprano, porque la madrugada es el mejor momento para encontrarnos con el Señor, para tener comunión con Dios y para alabar y cantar, para orar y leer. El Señor se dará secretamente como estrella de la mañana a quienes lo aman y a quienes velan por Él y lo esperan. Fíjate que estos magos estaban teniendo una visión celestial, una visión, y pudieron identificar la estrella de Jesús, mientras que el pueblo de Dios andaba en tinieblas y conocían las Escrituras, conocían la profecía, pero no tenían visión. Y es probable que en este tiempo tengamos personas con conocimiento de la palabra, pero faltos de visión, faltos de la visión celestial, faltos de poder entender que sin Cristo estamos en oscuridad, que sin Cristo estamos de manera religiosa, que sin Cristo nosotros simplemente somos címbalos que resuenan o que retiñen, porque no se trata de ser religiosos, se trata de ser gente de esencia, gente arrepentida, que no queremos que el pecado nos vuelva a capturar. Se trata de no mirar atrás, se trata de nosotros dejar que ilumine, de ser estrellas vivientes que disfrutan, llenas del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que las estrellas vivientes son los mensajeros de las iglesias, aquellos que disfrutan y experimentan a Cristo.
Nosotros sabemos que en medio de cada una de las circunstancias que vivimos, necesitamos ser iluminados con la visión celestial que tuvieron aquellos magos del oriente. Fíjate que el pueblo de Dios conocía la palabra, el pueblo de Dios conocía la profecía, pero no podían tener la visión celestial porque estaban distraídos, porque estaban en otra situación. En esta hermosa mañana, yo no sé cuál es la posición que tú tienes, pero sea cual sea, yo te invito a que observes la estrella de la mañana, esa estrella que ilumina nuestro cielo, nuestra peor noche, nuestra oscuridad más tremenda. En este día es necesario que tengamos la visión, que nosotros entendamos que el reino de Dios como gobierno de Dios, el reinado, con todas las bendiciones y disfrutes, son el resplandor de Jesús. Y nosotros, el reino es el resplandor en la realidad del Señor Jesús. Siempre que Él resplandezca sobre nosotros, estamos bajo ese resplandor y estamos en el reino, bajo el gobierno y el reinado de Dios. En esta hora, nosotros sabemos que es necesario ser iluminados. Dios te bendiga, hermano Arcelio Rodríguez. Tal vez nuestra vista está distraída buscando algo que nos ilumine, pero aquellos magos del oriente se les abrieron los ojos. Probablemente el pueblo de Dios tenía el conocimiento de la profecía, pero no tenía la visión correcta. Es que no tener conocimiento, pero sin visión, es lo mismo que estar ciegos, y necesitamos ser aquellos que tengamos la experiencia, que tengamos la visión. Es por esa razón que aquellos magos del oriente, al acercarse a Jerusalén dentro de su conocimiento humano, pusieron en muerte a otros niños, pero nosotros sabemos que luego que ellos salieron de allí, ellos pudieron dejarse guiar por aquella voz que les decía que tenían que ir por otro camino, y en aquel momento ellos pudieron salvar a esos niños que ellos estaban poniéndolo en riesgo con su visita. Probablemente no nos damos cuenta que sin visión ponemos en riesgo a la gente vulnerable, que sin visión nosotros no podemos ayudar a nadie, que sin la visión correcta estamos en tinieblas, y es necesario que nosotros entendamos que hoy es el día de salvación, que hoy es el día de nosotros levantarnos, de nosotros no ser estrellas fugaces, de ser gente que sabemos que somos que en la peor noche estamos dirigidos por el Espíritu Santo. En esta hora yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que ser parte de una multitud que sigue a Jesús por razones diferentes es fácil, pero cuando el Señor te llama a ser alguien que lo sigas, a ser alguien que lo busques, tendrás que enfrentar el rechazo de algunos que por tú seguir a Jesús te juzgarán, que por tú seguir a Jesús exigirán tal vez otras cosas, y es necesario que tú sepas que de Dios es el poder, que mientras estás en esta vida física necesitas mantener una conexión directa con el cielo, porque separado de Él nada podrás hacer en esta hora. Hoy es lunes de guerra. En esta noche te invitamos a que seas parte de ese culto de intercesión, un culto poderoso donde la iglesia como pueblo de Dios se humilla y sabe que la hora que es en el reloj profético te ordena a que tú estés en paz, a que busques la paz y la sigas, a que tú hagas la paz y no la guerra, a que tú puedas limpiar tus vestiduras, a que esta palabra te confronte, a que esta palabra te dé paz, te ilumine y te lleve hasta el lugar donde se encuentra la estrella de la mañana. Nosotros sabemos que Jesús es nuestra Navidad. Jesús es ese nuevo comienzo. En este día yo quiero orar por ti. Jesús sigue vivo. Jesús vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. No predicamos religión, porque lo que es religión te llevará a un edificio. Pero en esta hora la palabra quiere ser revelada a tu vida para que sepas que tú eres ese edificio que contiene la presencia del Señor, que el Señor ha peleado esta batalla por ti, que Dios quiere iluminar tu vida como iluminó la vida de los magos, a que ellos pudieran entender
que el plan de Herodes era uno maquiavélico y ellos entonces cogieron por otro camino. Es que cuando somos iluminados por la visión correcta, nosotros podemos discernir lo que se esconde detrás de una escena que parece de amabilidad, pero lo que hay es un plan malévolo, lo que hay es intenciones contrarias. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. En esta hora, que el Señor tenga misericordia de nosotros a fin de que siempre seamos guardados en el camino correcto para encontrarnos con el Señor y adorarlo y ofrecerle nuestro amor. Que el Señor nos haga a todos como los magos, siguiendo la estrella del oriente para hallar a Cristo y haciendo nuevos descubrimientos de Él, a fin de que lleguemos a ser esas estrellas vivientes en este día. Yo quiero orar por ti. Yo quiero decirte que si compartes este en vivo dentro de tu red social, otras personas podrán entender que Cristo está cerca a las puertas y que la religión probablemente te ha herido, pero en Cristo Jesús es otra cosa. Todos tenemos sandalias y se nos han ensuciado los pies. Es necesario lavarnos con el agua de la palabra. En este día, iglesia, tú eres la novia que se prepara para el encuentro. El enemigo está atrás de ti para que no puedas llegar. En este día vamos a orar y te dejo con esta palabra. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús reconocemos nuestra pequeñez. Padre, esta palabra que ha sido de bendición, Padre, a mi vida. Oh Señor, que me ha hecho ver, oh Dios, que no basta con el conocimiento, sino que necesitamos ser aquellos que puedan ver, aquellos que en medio de una generación que tiene conocimiento, sean los que tengan la experiencia, los que escuchen la voz del Espíritu, para coger el camino correcto, porque va a haber, es una era de engaño, es una era, Padre, que nos trata de desviar. En esta hora, Espíritu Santo, ser revelado a cada contacto que tal vez no te conoce. Permite que sea traído a ti, Señor, y pueda ser salvo en esta hora. Padre, la gloria te pertenece a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Buenos días. En este día comparte este en vivo. Va a estar ahí en las redes sociales y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que pueda ser de bendición esa enseñanza al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga en este día, buen día y buen provecho.